Bienvenidos esta tarde a La UNAM Responde. Como cada día, nos da muchísimo gusto compartir con ustedes parte del quehacer de nuestra universidad. Hoy particularmente vamos a estar platicando sobre cultura, muralismo, derechos humanos y mucho más. Quédense con nosotros durante los próximos minutos, pero también háganos llegar sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Están apareciendo en este momento en nuestra pantalla para que sigamos haciendo juntos este programa. Comenzamos. Este 1 de diciembre se llevará a cabo la última mesa del Foro 2020 Diseñando el Futuro, que estará dedicada a la cultura, un ámbito imprescindible para el desarrollo humano que permite además andar caminos de forma más responsable, crítica y sólida. En este diálogo se abordarán temas relacionados con la equidad de género, el patrimonio cultural y cómo el cine ha construido toda esa diversidad que puede ser entendida desde el arte y desde la memoria. Para darnos algunas pistas de lo que sucederá el próximo jueves, el día de hoy se encuentra aquí con nosotros el doctor en estudios latinoamericanos, Adalberto Santana, quien es el coordinador del Consejo Académico del área de las humanidades y de las ciencias de nuestra universidad y también moderador de esta mesa. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido a La UNAM Responde. Muchas gracias, Rosa Brizuela, por esta invitación. Pues un gusto platicar de estos temas, doctor. A mí me parece que cerramos con broche de oro este Foro 2020, hablando precisamente de cultura, de un concepto tan importante que abarca distintos ámbitos y justamente por ahí me gustaría comenzar. ¿Qué lugar ocupa la cultura en este gran proyecto de diseñar el futuro? Bueno, creo que en términos generales la cultura abarca todas las formas de conocimiento, de experiencia humana de una sociedad y particularmente si estamos en el siglo XXI, la cultura se expresa en distintas manifestaciones de nuestra vida cotidiana. Y en este Foro 2020, que hoy va a culminar, mejor dicho, en 8 días, hoy estamos a jueves 24, y el jueves 1 de diciembre culminará un ciclo de conferencias titulado Diseñando el Futuro. Pero esa mesa redonda del 1 de diciembre va a estar dedicada a la cultura. Y ahí vamos a ver 3 aspectos culturales. No se puede abarcar todo, pero sí algunos elementos centrales de la cultura de nuestro tiempo, es decir, de nuestros días. Por ahí comencemos también, vamos a hablar de estos 3 temas, doctor, pero me parece importante que nos ayude a entender cómo o qué sucede antes, es decir, qué de todo ese universo que puede ser la cultura que se entiende desde las bellas artes, desde la cultura como todo aquello que sucede en las calles, que identifica y que da identidad a las personas, es tomado para abordarlo en estos 3 temas básicos de la mesa. Sí, dijéramos, vamos a hablar 3 aspectos de la cultura del siglo XXI y en especial en un país como México, donde vamos a analizar, dijéramos, en el orden se lo voy a señalar, primeramente el aspecto del patrimonio cultural, pero referido a los 100 años del muralismo en México, porque hace exactamente 100 años el gran pintor Diego Rivera empezó a diseñar, a pintar y concluyó el 23 de marzo del año 1923 la inauguración de su mural La Creación, que está, y lo puede visitar la gente cuando venga a la Ciudad de México, en el antiguo Colegio de San Ildefonso, que era anteriormente la Escuela Nacional Preparatoria. Allí está el Anfiteatro Simón Bolívar, y allí empezó el muralismo mexicano como una gran corriente plástica de la cultura mexicana y que se hizo universal. Ese es uno de los temas de nuestros días, ¿qué pasa con el muralismo? Claro, lo hemos hablado ampliamente en este programa porque además la UNAM lo ha festejado de distintas maneras, con cápsulas, con libros, con estas entregas en Gaceta UNAM, por la importancia que tiene esta forma de expresión, que es eso en buena parte la cultura, doctor. Exactamente, incluso este viernes aquí en TV UNAM también hacemos un programa dedicado al muralismo, con pintores actuales que ejercen todavía esta función del muralismo, ¿no? Pues una invitación doble a la mesa del Foro 2020 y a seguir también este programa aquí a través de TV. Exactamente. Y una de las participantes, la doctora Mercedes Sierra Quijo, va a hablar del muralismo diseñando el futuro, o sea, el muralismo de nuestros días, cómo se expresa. Y para dar un ejemplo realmente que podemos conocer e identificar, los estudiantes que están aquí en la Universidad Nacional, particularmente en el campus, cuando van y toman el metro
En el Metro Copilco pues hay un gran mural del maestro Ceniceros, que allí se expresa el muralismo de nuestros días, pero también, por ejemplo, todo el campus de Ciudad Universitaria está llena de murales, empezando por la Biblioteca Central de nuestro campus, que es un gran mural, unas grandes obras del patrimonio de México. Forma parte de nuestra vida cotidiana y de nuestra historia. Así es, la rectoría en sus distintos costados tiene expresiones murales, y si recorremos buena parte del campus universitario están los murales. Pero ¿qué pasa con el muralismo hoy en nuestros días? Bueno, la maestra Mercedes Sierra va a hablar de esto, y voy a dar un ejemplo del muralismo en nuestros días. Si uno visita la alcaldía de Iztapalapa y toma un cablebús, de repente va a encontrar en ese recorrido 7,000 murales que están en las casas de la delegación y donde transita desde la altura y donde están viendo estos murales. Más adelante justo vamos a hablar de estos murales que están fuera también del campus universitario en Tepito, pero eso era un poquito más adelante, doctor. ¿Le parece si nos habla de estos otros dos temas que serán abordados también en la mesa? Sí, el otro tema es sobre el cine mexicano, especialmente, pero en nuestro tiempo directamente. Sabemos que el cine mexicano también tiene una larga existencia, desde los años 30, que empezó la primera película mexicana, ¿sí? Incluso de Sonora, desde antes hubo otro cine que era un cine mudo. Sin embargo, el doctor Francisco Peredo Castro va a analizar lo que es el cine actualmente en México y en el mundo en términos generales. ¿Por qué? Porque nos encontramos con realidades diseñando el futuro, que vemos una gran comercialización del cine, pero del cine norteamericano, donde las salas de cine en las diversas partes de nuestro país y del mundo son básicamente producciones de Hollywood, y donde tiene poco espacio la producción de México o de Iberoamérica y de otros países, y se enfrentan a esa comercialización y a los monopolios de la industria cinematográfica norteamericana, que muchas veces no expresan lo mejor de la cultura norteamericana, sino hábitos del consumismo. Y me parece además que está ahí otro tema, digamos, un poco oculto, que es la falta de contar historias, de que las sociedades se vean reflejadas en esa pantalla, en el momento en el que está sucediendo, pero que con el paso del tiempo se vuelve también una especie de ausencia de historia. Sí, incluso nos cuenta el doctor Peredo Castro que México hoy en día tiene una gran producción de cine, pero sin embargo no se exhibe. Que ahí está la paradójica. Hay más de 240 películas al año que se producen en nuestro país, pero no llegan a las salas cinematográficas. Llegan los productos del monopolio norteamericano, que son los que tienen la concesión de transmitir mensajes ideológicos, mensajes que tienen que ver en esas proyecciones de su forma de vida, de su sociedad, y que también generan distorsiones en nuestra cultura. Entonces, el cine mexicano, las expresiones del cine mexicano, también es una defensa de la cultura nacional. Y esto a pesar pues de las distintas plataformas o herramientas con las que se cuenta hoy en día para que ese cine tenga pues un mayor alcance y mayor visibilidad. Doctor, otro tema importantísimo del foro, pero también para la universidad y para el país, lo estamos viviendo, bueno, durante esta semana. Mañana es un día importante en términos de violencia, pero tiene que ver en particular con la equidad de género. Sí, el tercer ponente que va a estar ahí es la doctora Tamara Martínez, que es exactamente nuestra coordinadora de igualdad de género en nuestra universidad, que tiene una lucha incansable. Hoy sabemos con el tema de género, nuestros países, particularmente México, es un país muy afectado por la discriminación hacia las mujeres y hacia las diversidades sexuales que existen en nuestro país. Pero la mujer específicamente tiene un papel y una agresión permanente de nuestra sociedad. Entonces, la doctora Tamara Martínez va a tocar esos aspectos, y evidentemente nuestra universidad ha dado pasos muy importantes al crear precisamente la coordinación de la igualdad de género para que se reduzcan los niveles de discriminación, de sectarismo, ¿sí?, de discriminación que hay contra las mujeres. Incluso en nuestros planteles sabemos, y no tenemos que ocultarlo, de la necesidad de elevar el nivel de conciencia de todos los miembros de nuestra comunidad para entender las diferencias que hay entre un hombre y mujer, el respeto al otro, que es un elemento central. Y entonces la doctora Tamara Martínez tomará precisamente estos aspectos para hablar de la realidad de nuestros días.
Doctor, pienso en estos temas que pueden ser como muy distintos, pero a fin de cuentas se integran a este gran concepto que es la cultura y pues es también por otro lado uno de los pilares de nuestra universidad. ¿Cuál es la importancia de abordarlos desde este foro, desde esta ventana y con una perspectiva como muy específica que tiene que ver no con lo que está sucediendo necesariamente, sino con esta visión de proyectar, de mirar hacia el futuro? Exactamente, es definir hacia dónde vamos, es decir, nuestra realidad en el siglo XXI, ya estamos iniciando la tercera década del siglo XXI, estamos en una tercera parte de este siglo XXI y tenemos que orientarnos hacia dónde va el pueblo de México, hacia dónde van sus alumnos, hacia dónde van los universitarios, ¿para qué? Para construir un mejor país, para construir una mejor sociedad. ¿Y desde dónde se puede hacer? Pues precisamente desde la cultura. Esto permite precisamente que haya claridad sobre las ideas, que este es el elemento central. Las ideas es el punto nodal, porque toda persona tiene ideas, pero si estas ideas son mucho más claras y van en beneficio de la humanidad, en beneficio de la sociedad, pues cada vez vamos a construir un mejor futuro. Y esta es la realidad que se nos presenta, en particular para el Consejo Académico de las Humanidades y de las Artes, que es donde están los elementos que no hacen ciencia, pero que sí hacen cultura. Las humanidades, el arte, todas las disciplinas artísticas que hay en nuestra universidad se van a expresar de otra manera en este concepto sobre la cultura y particularmente en temas que nuestros profesores y los ponentes que van a estar aquí, como la doctora Mercedes Sierra, la doctora Tamara Martínez y el doctor Peredo Castro, pues van a tocar elementos de hoy de nuestra cultura, no tan solo mexicana, sino específicamente universitaria, desde sus perspectivas y enfoques frente a nuestra realidad del siglo XXI. Doctor, toca un punto importante y es que, bueno, afortunadamente cada vez menos todo esto que tiene que ver con la cultura, pues muchas veces o mucho tiempo ha sido considerado un accesorio. No es así, forma parte fundamental del desarrollo, de la funcionalidad, vamos, de los seres humanos. ¿Cuáles son los principales retos para que esto no sea, como se ha dicho mucho tiempo, un privilegio de pocos y sea cada vez más un privilegio de todos o de muchos? Por ejemplo, a veces se piensa en términos de la cultura solo lo artístico y lo que es elitista, es decir, de aquellos sectores que disfrutan de la mejor música, de las mejores pinturas, de las mejores expresiones literarias. Sin embargo, la cultura es de todos y debe ser dirigida a todos. Nuestra sociedad, que es una sociedad de clases, de distintos grupos sociales, de una diversidad cultural distinta, debe ser incluyente. Y el propósito precisamente de este evento es que hay que manifestar que aquí en la cultura que se hace en nuestro país debe ser incluyente y no excluyente, como tradicionalmente las llamadas élites lo han visto, que solamente las expresiones culturales están para un solo sector. No, al contrario, nuestra sociedad cada vez debe abarcar a todos los grupos sociales y todos tienen cultura, desde las poblaciones indígenas, afromexicanas más marginadas, pero integrarlos a esos valores culturales para desarrollar su propia cultura, como también de otros grupos sociales, de las clases medias, de las clases trabajadoras. Por ejemplo, ¿qué hace el muralismo? Pues que eran lecciones de historia y de la cultura mexicana a través de una visión de esa realidad. Visualmente, la gente que ve un mural aprende historia. Diego Rivera es lo que nos presenta, una enseñanza de la historia de México. Y se hace de distintas maneras, es un proceso que se va transformando de acuerdo a las personas, a los tiempos, a las sociedades. ¿Cuáles son los principales retos hoy en día? ¿O cómo se piensa desde nuestra universidad, que como ya lo decía, es uno de los pilares que le dan vida a nuestra casa de estudios? Sí, creo que sin lugar a dudas nos encontramos en una época que es muy compleja. Los jóvenes, que hoy son la mayoría en nuestro país, deben ser incorporados. ¿Cómo incorporar a los jóvenes? El primer elemento es por la cultura, que la cultura les permite el acceso al conocimiento. La universidad es un centro cultural por excelencia, donde se enseñan las ciencias físico-matemáticas, las químico-biológicas, las ciencias sociales y las humanidades y de las artes. Entonces, esta es una propuesta
para ser incluyente a estos jóvenes que acceden a la educación. Pero no tan solo en nuestra universidad, nuestro país requiere cada vez mayores centros educativos, mayores universidades, para que la mayoría de la población eleve su nivel cultural. ¿Y a través de qué? De la educación, que ese es el elemento central. Y ahí entonces está favoreciendo el desarrollo de una cultura nacional y de una cultura universal. Doctor, las conexiones son inevitables y para ir cerrando esta entrevista y entendiendo que es la última mesa de este foro, en donde se tocaron 5 temas fundamentales en esta ocasión, que se trata de educación, salud pública, sustentabilidad, desarrollo social y cultura. Háblenos como de las conexiones y qué se quiso hacer teniendo o poniendo sobre la mesa estos temas fundamentales para reflexionar, para pensar y para dibujar esto que tendría que ser la línea a seguir en un futuro cercano. Sí, dijéramos que la propuesta inicial es de la Fundación UNAM, que preside el licenciado Mit. Y él propuso precisamente, diseñando el futuro, que fuera el centro de estas mesas redondas, donde los distintos consejos académicos de nuestra universidad, que son los consejos donde se analiza, se estudia y se ven los planes y programas de estudios, aportara una serie de conocimientos, y lo hicimos desde distintos campos de conocimiento, desde las ciencias físico-matemáticas, las ciencias sociales, las ciencias químico-biológicas y hoy las humanidades y de las artes. Esta amalgama de conocimientos que en cada mesa se dio, pues es precisamente para proyectar hacia dónde nuestra universidad puede contribuir a los grandes problemas nacionales en sus distintos campos. Y finalmente a nosotros nos corresponde, en términos de la cultura, rematar con esta visión en las cuales nos dice, bueno, cómo nos incorporamos al conocimiento de nuestra sociedad, pero también para elevar el nivel cultural de nuestros estudiantes, del público que en la televisión nos está viendo, porque estos programas del Foro 2020 se van a transmitir por televisión universitaria, por radio universidad. Entonces estaremos llegando, y que es una de las tareas fundamentales de la universidad, la extensión universitaria, que también es una propuesta que hizo el maestro José Vasconcelos cuando se fundó. Nuestra universidad se fundó en 1910, para 1921 y 22 se fortalece. Claro. Veamos el escudo de nuestra universidad, un cóndor y un águila y el mapa de América Latina, es decir, buscar la integración a través de ¿qué? A través de la cultura, a través del conocimiento. Pues y esa es la propuesta del Foro 2020. Quedémonos con esta invitación, doctor. Muchísimas gracias por estos minutos para la UNAM Responde. Está abierta la invitación, como bien nos dice, para que el próximo jueves asistamos a esta mesa que se llevará a cabo, ya lo decíamos, jueves 1 de diciembre, en la unidad de posgrado aquí en Ciudad Universitaria, y hay 2 alternativas de acercarnos a ella. Una es, por supuesto, de forma presencial, y la segunda es a través de las redes sociales y los canales de la Fundación UNAM, que han estado apareciendo en nuestra pantalla. La invitación está hecha a todo público para hablar sobre este gran concepto que es la cultura, que nos toca en lo individual, pero también en lo colectivo, y forma parte esencial de nuestra universidad. Doctor Adalberto Santana, coordinador del Consejo Académico del Área de las Humanidades y de las Artes de nuestra universidad. Nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Gracias, doctor. Y bueno, cambiamos de tema. Enseguida Jacobo Dayan nos recuerda en su comentario de hoy cuáles son los principios básicos que hacen de la tolerancia uno de los valores más importantes para convivir. Buenas tardes. El pasado 16 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Tolerancia. Los principios sobre la tolerancia de la UNESCO indican que esta consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. Lo fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. No solo es un deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. Tolerancia no es conceder ni es indulgencia. Es una responsabilidad que sustenta los derechos humanos, el pluralismo, la democracia y el Estado de Derecho. Supone el rechazo al dogmatismo y al absolutismo, y afirma las normas establecidas
por los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos. Obligación de sociedad y gobierno. Así de claro. Buenas tardes. Así de claro, y cambiamos de tema. En las páginas del Diccionario de las Emociones, hoy conoceremos las características de las personas hostiles. El Diccionario de las Emociones. ¿Has sentido que los demás son una amenaza para ti y por lo mismo no merecen tu confianza ni tu respeto? Si fue de esta manera, tal vez experimentaste hostilidad. Un conjunto complejo de actitudes en que la persona percibe a los demás como fuente de maldad y maltrato, por lo que desea incomodarlos o atacarlos. Las personas con mayor hostilidad tienen baja actividad en el sistema parasimpático, que es el encargado de regular la frecuencia cardíaca, la respiración y la actividad digestiva. De esta manera, las personas hostiles presentan bajo control emocional. La hostilidad presenta un rasgo de personalidad que se caracteriza por estar constantemente a la defensiva, creando ambientes de tensión y competencia. También está asociada a dificultades para reconocer y expresar emociones, tener una mentalidad cuadrada, una actitud dura e irritable, así como pocos intereses y relaciones personales. Si en algún momento te identificas con estas características o alguien cercano te lo hace ver, lo mejor es que acudas con un profesional. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor. Humanidades Comunidad. Ya hablábamos hace ratito sobre muralismo, extramuros más bien, y hoy les vamos a platicar enseguida sobre que aquí en Ciudad Universitaria están plasmadas algunas costumbres y tradiciones del barrio Bravo de Tepito, esto en el mural que pintó Daniel Manrique. Vamos a conocer parte de su historia. En el corazón de la ciudad universitaria sobrevive un pedazo del Tepito más combativo. Es el mural que la gente de ese barrio capitalino obsequió a estudiantes y alumnos de la Facultad de Arquitectura de la UNAM por sumarse en la defensa de su estilo de vida y tradiciones. Aquí tenemos el trabajo que realiza Tepito Arteaca con directamente el trabajo del pintor Daniel Manrique, que elabora este mural en el que plantea que el barrio de Tepito reconoce al Taller 5 por su trabajo, y esto se inaugura en noviembre de 1980. En el fondo, esta obra habla de resistencia. A mediados de los años 70, autoridades del entonces Distrito Federal amenazaban con destruir las vecindades del barrio para abrirle espacio a oficinas y a un gran centro comercial. Para frenar esto, los tepiteños se acercaron a la UNAM, donde alumnos y profesores plantearon una alternativa. El contraplan no era más que combatir una propuesta oficial del gobierno de la ciudad en los mismos términos técnicos y de desarrollo que se requería para mostrar otra forma de enfrentar esa problemática sin tener que destruir el barrio ni desplazar a la población. Sin embargo, ni el proyecto gubernamental ni el universitario se llevaron a cabo, pero la propuesta del Taller 5 cosechó premios en el extranjero. Se llevó a Varsovia y ahí fue seleccionado para tener el reconocimiento tanto de la Unión Internacional de Arquitectos como la distribución de premios, y en este caso se le otorgó el premio de la Universidad de Buenos Aires. De este capítulo poco conocido, donde uno de nuestros barrios más tradicionales pudo desaparecer, nos quedan algunas tesis y este mural sin nombre, el cual, aunque fue creado con pintura vinílica comprada en la tlapalería, es una muestra espontánea de agradecimiento a la comunidad universitaria por el tiro chido que se aventó el Taller 5. UNAM. 100 años de muralismo. 100 años de muralismo y muchísimas historias por contar y descubrir. Y bueno, el día de hoy nos despedimos con una recomendación para chicos y grandes. Se trata del 6º Festival de Neurociencias Neurofest 2022, que se llevará a cabo del 25 al 27 de noviembre en el Museo de las Ciencias Universum. Conferencias, charlas, talleres y varias actividades nos permitirán hacer un viaje por los rincones de nuestro cerebro. No se pierdan la oportunidad de descubrir cómo operan los estímulos que le indican a nuestro cerebro
la manera en la que comemos, bailamos, dormimos, jugamos y bueno, vivimos toda clase de experiencias. El programa completo de Neurofest lo pueden consultar en el sitio de universum.unam.mx y también a través de todas las redes sociales de la DGDC. Ahí están las distintas alternativas que ofrecen para públicos de todas las edades. Con esto terminamos nuestro programa de hoy y la invitación a que nos encontremos aquí el día de mañana en una nueva emisión de La UNAM Responde. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.